En 1987, un equipo de científicos de la NASA selló 14 plantas de interior comunes dentro de cámaras herméticas llenas de gases tóxicos. El objetivo era determinar si las plantas podían purificar el aire en estaciones espaciales. Lo que no esperaban encontrar, y lo que ha sido ampliamente ignorado desde entonces, es que 3 de las plantas con mejor rendimiento en esas pruebas son las mismas 3 que los maestros de Feng Shui han colocado en las entradas de hogares prósperos durante más de 2000 años. Plantas que cuestan menos de 3 euros en cualquier vivero. Plantas por delante de las cuales la mayoría de la gente pasa sin mirar 2 veces. La conexión entre un estudio de purificación de aire de la NASA y tradiciones chinas de prosperidad milenarias no es coincidencia. Es una convergencia que la psicología ambiental moderna apenas comienza a comprender, y empieza con una planta tan común que a menudo se regala. Planta 1, pothos, Epipremnum aureum, la enredadera del dinero. En chino mandarín, el pothos se llama enredadera dorada, un nombre que ha acompañado a esta planta durante siglos de colocación en hogares, tiendas y oficinas de todo el este y sureste de Asia. No es una elección decorativa. En el Feng Shui clásico, el pothos se coloca en la esquina sureste de una habitación, el sector de la riqueza, porque su patrón de crecimiento en cascada se interpreta como el flujo continuo y descendente de abundancia hacia un hogar. La planta en sí es casi imposible de matar. Tolera poca luz, riego irregular, fluctuaciones de temperatura y un nivel de descuido que destruiría a la mayoría de las especies tropicales en cuestión de semanas. Esta resistencia no es incidental a su valor simbólico. En la filosofía del Feng Shui, una planta que prospera en condiciones difíciles señala que la energía del espacio es lo suficientemente fuerte como para sostener el crecimiento, lo cual se interpreta como un indicador positivo para la salud financiera. Pero hay una capa más allá del simbolismo que hace al pothos genuinamente notable. El estudio de aire limpio de la NASA de 1989 identificó al Epipremnum aureum como una de las plantas más eficaces para eliminar formaldehído, benceno y xileno del aire interior. Estos son compuestos orgánicos volátiles emitidos por muebles, pinturas, productos de limpieza y tejidos sintéticos, químicos que se acumulan en espacios cerrados y se han vinculado con dolores de cabeza, fatiga, dificultad para concentrarse e irritación respiratoria. La conexión con la prosperidad no es mística. Es fisiológica. Una persona que respira aire más limpio duerme mejor, piensa con más claridad, toma menos decisiones impulsivas y mantiene la concentración durante periodos más largos. En una oficina doméstica o un espacio de trabajo, esas no son ventajas menores, son los cimientos cognitivos de la productividad financiera. Los maestros de Feng Shui antiguos no tenían cromatografía de gases, pero tenían siglos de observación, y lo que observaron fue que los hogares con pothos en las ubicaciones correctas tendían a prosperar más. La ciencia moderna está proporcionando el mecanismo. Lo que hace al pothos particularmente poderoso para interiores es su velocidad de crecimiento. En condiciones moderadas, luz indirecta y riego ocasional, una sola enredadera puede crecer entre 30 y 40 centímetros al mes. Cada nueva hoja añade superficie para el intercambio de gases, lo que significa que la capacidad purificadora de la planta aumenta continuamente sin ninguna inversión adicional. Un solo esqueje colocado en agua en enero puede convertirse en una cascada que cubra una pared entera para diciembre, procesando más aire con cada semana que pasa. El proceso de propagación no requiere casi ningún conocimiento. Un esqueje con al menos 2 nudos, colocado en un vaso de agua en un alféizar, desarrollará raíces en 5 a 10 días. Una vez que las raíces alcanzan 3 o 4 centímetros, el esqueje puede trasplantarse a tierra o dejarse indefinidamente en agua. Ambos métodos funcionan. Ambos métodos producen una planta purificadora totalmente funcional a partir de un trozo que, de otro modo, habría sido descartado durante la poda rutinaria. Una maceta pequeña cuesta entre 1 y 2 euros en la mayoría de los viveros. En 6 meses, una sola planta produce suficientes esquejes para llenar una habitación entera de verde en cascada, cada esqueje con la misma capacidad purificadora que la planta madre. El retorno de inversión, medido puramente en términos de mejora de calidad del aire por euro gastado, es difícil de igualar con cualquier producto comercial. En más de 20 años trabajando con plantas, pocas han demostrado una combinación tan fiable de resistencia, belleza, purificación del aire y significado cultural. El pothos no exige atención. Simplemente crece,
limpia y, según tradiciones que abarcan miles de años, atrae. Hay un detalle adicional que los cultivadores experimentados notan con el tiempo. La velocidad a la que el potos crece en un espacio determinado es a menudo un indicador preciso de la calidad del aire y las condiciones de luz de ese espacio. Un potos que crece rápidamente está confirmando que el entorno es saludable. Un potos que se estanca está señalando un problema: mala ventilación, luz insuficiente o exposición excesiva a químicos. En este sentido, la planta funciona como un sensor vivo, proporcionando retroalimentación en tiempo real sobre la calidad del espacio en el que se toman decisiones financieras y personales. Si el potos representa el flujo silencioso y continuo de la abundancia, la segunda planta opera bajo un principio completamente diferente, uno enraizado no en el flujo, sino en la acumulación. Donde el potos se derrama y se extiende, esta planta se queda quieta, almacena y espera. Planta 2. Planta de jade, Crassula ovata, el árbol de las monedas. Las hojas de la Crassula ovata son gruesas, redondas y ligeramente convexas, con forma, inconfundiblemente, de monedas. Esta no es una interpretación moderna. En China, la planta de jade se ha llamado árbol del dinero durante al menos 1000 años. En Sudáfrica, donde la especie es originaria, las tradiciones Zulu y Xhosa la asocian con prosperidad y buena fortuna. En Brasil, se coloca junto a las cajas registradoras en prácticamente todos los pequeños negocios. En Oriente Medio, es uno de los regalos más comunes para la apertura de un nuevo negocio. La extensión geográfica de esta asociación es extraordinaria. Culturas que no tuvieron contacto entre sí llegaron independientemente a la misma conclusión sobre la misma planta. La pregunta es ¿por qué? Parte de la respuesta es visual. Las hojas redondas, de un verde jade, reflejan la luz de una manera que crea una impresión de exuberancia y salud. La investigación en psicología ambiental ha demostrado consistentemente que los seres humanos responden a las formas redondas con sensaciones de seguridad, confort y apertura, los mismos estados emocionales asociados con la seguridad financiera. Una planta de jade sobre un escritorio o cerca de una entrada crea un cambio sutil pero medible en la atmósfera psicológica de un espacio. El color en sí juega un papel. El tono específico de verde que producen las hojas sanas de la Crassula ovata se encuentra dentro del rango de longitud de onda que el ojo humano percibe con mayor eficiencia, entre 520 y 560 nanómetros. Estudios en cromoterapia y diseño de espacios de trabajo han encontrado que la exposición a este verde particular reduce los niveles de cortisol, disminuye la frecuencia cardíaca y aumenta las sensaciones de estabilidad. Una persona sentada cerca de una planta de jade está, de forma medible, más calmada y más serena que la misma persona en una habitación idéntica sin ella. La calma y la serenidad no son cualidades abstractas, son los prerequisitos emocionales de un juicio financiero sólido. Pero la respuesta más profunda está en lo que la planta de jade hace biológicamente. La Crassula ovata es una planta de fotosíntesis CAM, metabolismo ácido de las crasuláceas, lo que significa que abre sus estomas por la noche, absorbiendo dióxido de carbono mientras la mayoría de las otras plantas están inactivas. El resultado es una mejora medible en la calidad del aire nocturno en la habitación donde se encuentra la planta. Para cualquiera que trabaje desde casa, estudie por la noche o simplemente duerma en una habitación con una planta de jade, esto se traduce en una mejor disponibilidad de oxígeno durante las horas en que el cuerpo se repara y el cerebro consolida la memoria. Un estudio de 2018 publicado en el Journal of Environmental Psychology encontró que la mera presencia de una suculenta sobre un escritorio aumentaba las tasas de finalización de tareas en un 11% y reducía el estrés autorreportado en un 14%. La planta de jade, compacta, visualmente llamativa y biológicamente activa por la noche, se ajusta precisamente a este perfil. La planta cuesta entre 1 y 3 euros. Crece lentamente, rara vez necesita agua, una vez cada 2 o 3 semanas es suficiente, y puede vivir durante décadas. Hay plantas de jade documentadas que tienen más de 100 años, transmitidas de generación en generación dentro de la misma familia. En las culturas que la asocian con la riqueza, esta longevidad no es metafórica. Una planta que sobrevive un siglo y continúa produciendo un nuevo crecimiento es, simbólica y prácticamente, un activo. La velocidad lenta de crecimiento es en sí misma significativa. A diferencia del potos, que recompensa con progreso visible cada semana, el jade enseña paciencia.
Crece unos pocos milímetros cada vez, engrosando su tronco imperceptiblemente, almacenando agua en sus hojas contra futuras sequías. Esta no es la estrategia de los retornos rápidos. Es la estrategia del interés compuesto, acumulación pequeña y constante durante periodos largos, que resulta en algo sustancial capaz de resistir cualquier crisis. El paralelismo con la planificación financiera sólida no es accidental. Es la razón por la que culturas que valoran la riqueza a largo plazo, China, japonesa, sudafricana, gravitaron hacia esta planta particular como su símbolo de prosperidad. La ubicación Feng Shui para el jade es específica, cerca de la entrada de una casa o negocio, idealmente en el lado derecho de la puerta mirando hacia adentro. La lógica es que la riqueza entra por la puerta principal, y la planta de jade se posiciona para recibirla y retenerla, del mismo modo que sus hojas gruesas retienen agua en condiciones áridas. Almacenamiento, retención, acumulación. Los mismos principios que gobiernan las finanzas personales. El potos fluye. El jade acumula. La tercera planta hace algo que ninguna de las otras dos puede hacer. Limpia y reestructura activamente la energía de un espacio, eliminando lo que no debería estar ahí, creando las condiciones en las que la prosperidad se vuelve posible. Si el potos es el río y el jade es la bóveda, esta planta es el guardián de la puerta. Planta 3. Lengua de suegra. Sansevieria trifasciata la guardiana. En Nigeria, donde la Sansevieria trifasciata crece de forma silvestre, el pueblo yoruba la llama la planta que lucha. En China, se la conoce como orquídea cola de tigre. En Brasil, espada de São Jorge, y se coloca ritualmente detrás de las puertas como protección espiritual. En Japón, se asocia con la energía de la persistencia y la resiliencia. En Feng Shui, es una de las pocas plantas recomendadas para el dormitorio, una habitación donde la mayoría de las plantas se desaconsejan por la liberación nocturna de dióxido de carbono. La razón es la misma fotosíntesis CAM que se encuentra en el jade, pero amplificada. La lengua de suegra es una de las productoras nocturnas de oxígeno más agresivas jamás estudiadas. El estudio de aire limpio de la NASA la clasificó entre las plantas con mejor rendimiento para eliminar formaldehído, tricloroetileno, benceno y sileno, y a diferencia del potos, que rinde mejor en condiciones ambientales, la lengua de suegra continúa su ciclo de purificación del aire las 24 horas, con un rendimiento máximo que ocurre precisamente cuando la mayoría de las personas están dormidas. Un estudio de 2022 del Instituto Indio de Tecnología encontró que colocar 3 o 4 lenguas de suegra en una habitación de aproximadamente 15 metros cuadrados reducía los contaminantes del aire interior, hasta en un 30% en 24 horas. Los investigadores observaron mejoras en la calidad del sueño entre los participantes, incluyendo un inicio del sueño más rápido, menos despertares nocturnos y niveles de energía autorreportados más altos a la mañana siguiente. Las implicaciones van más allá del simple confort. Un metaanálisis de 2019 publicado en la revista Sleep Medicine Reviews examinó la relación entre la calidad del sueño y el comportamiento económico en 14 países y más de 40.000 participantes. Los hallazgos fueron llamativos. Los individuos que reportaban sueño consistentemente pobre ganaban, en promedio, entre un 4 y un 16% menos de ingresos anuales que aquellos que dormían bien, incluso después de controlar por educación, ocupación y horas de trabajo. El mecanismo no era pereza ni falta de esfuerzo. Era degradación cognitiva. Los que dormían mal tomaban peores decisiones, negociaban con menos eficacia, perdían más oportunidades y eran significativamente más propensos al comportamiento financiero impulsivo. El vínculo con la prosperidad es indirecto pero poderoso. La calidad del sueño es el factor más infravalorado en la toma de decisiones financieras. Una persona que duerme mal es más reactiva, más propensa a la ansiedad, más inclinada a tomar decisiones a corto plazo a expensas de la planificación a largo plazo. La privación crónica de sueño se ha vinculado con gasto impulsivo, menor eficacia en la negociación y menor productividad laboral, todo lo cual tiene consecuencias financieras directas. La lengua de suegra elimina las barreras invisibles. Limpia el aire. Produce oxígeno por la noche. Requiere casi ningún mantenimiento, regar una vez al mes es suficiente, y tolera poca luz, sol directo, corrientes de aire y descuido con igual indiferencia. Una sola planta cuesta entre 1 y 3 euros. Se propaga fácilmente a partir de esquejes de hoja, una sola hoja,
cortada en secciones y colocada en tierra húmeda, puede producir 3 o 4 plantas nuevas en 2 meses. Y crece verticalmente, ocupando casi ningún espacio horizontal, lo que la hace ideal para apartamentos pequeños, dormitorios y oficinas domésticas donde cada centímetro cuadrado importa. La cualidad arquitectónica de la lengua de suegra merece mención. Sus hojas rígidas, apuntando hacia arriba, crean líneas verticales fuertes que los diseñadores de interiores asocian con estabilidad, orden y ambición. Colocada en una esquina o junto a un marco de puerta, funciona como un ancla visual, un elemento estructural que organiza la percepción del espacio que la rodea. Esto no es decoración. Es psicología ambiental aplicada a través de la botánica. Un espacio que se siente ordenado e intencional promueve pensamiento ordenado e intencional. El tipo de pensamiento que construye riqueza. El nombre yoruba es preciso. Esta planta lucha. Lucha contra los contaminantes invisibles que degradan la función cognitiva. Lucha contra el mal sueño que socava la claridad financiera. Lucha, silenciosa y continuamente, por la salud del espacio que habita. Potos, sade y lengua de suegra. Flujo, acumulación y protección. 3 plantas que cuestan menos de 3 euros cada una, menos que un café en la mayoría de las ciudades, y que, juntas, crean un entorno biológico y psicológico que múltiples culturas, a lo largo de miles de años y sin ningún contacto entre sí, asociaron independientemente con la prosperidad. Esto no es magia. Es observación convergente. Cuando millones de personas a lo largo de siglos colocan las mismas plantas en sus hogares y notan los mismos resultados, y cuando la ciencia moderna identifica después los mecanismos específicos, purificación del aire, oxigenación nocturna, reducción del estrés, mejora cognitiva, el patrón deja de ser anecdótico. Es dato. La ubicación importa. El potos en la esquina sureste o en una posición elevada donde sus enredaderas puedan caer en cascada hacia abajo, representando el flujo de abundancia hacia el espacio. El jade cerca de la entrada, en el lado derecho de la puerta principal, recibiendo y almacenando la energía que entra. La lengua de suegra en el dormitorio o la oficina doméstica, limpiando el aire y protegiendo la claridad cognitiva necesaria para tomar decisiones financieras sólidas. Juntas, cubre los 3 principios fundamentales que toda tradición de prosperidad reconoce: atraer, retener y proteger. El potos atrae. El jade retiene. La lengua de suegra protege. Ninguna planta puede hacer las 3 cosas sola. Pero la combinación, costando menos que el precio de una comida, crea un sistema que opera continuamente, en silencio y sin requerir ningún gasto adicional. Los productos de bienestar más caros del mercado, purificadores de aire, difusores de aceites esenciales, dispositivos de optimización del sueño, intentan replicar efectos que estas 3 plantas producen de forma natural, silenciosa y por una fracción del coste. Un purificador de aire de 50 euros funciona con electricidad, requiere recambios de filtro y se deprecia con el tiempo. Un esqueje de potos en un vaso de agua se aprecia, crece, se multiplica, mejora con la edad. En más de 20 años cultivando plantas, la lección más consistente ha sido esta: las plantas que proporcionan el mayor retorno rara vez son las más caras o las más exóticas. Son las que han sobrevivido la prueba del tiempo, las que culturas separadas por océanos y siglos descubrieron independientemente. El potos, el jade y la lengua de suegra se han ganado su lugar no a través del marketing, sino a través de milenios de rendimiento silencioso y probado. 3 plantas. Menos de 9 euros en total. Miles de años de tradición. Confirmadas por la NASA, la psicología ambiental y la investigación en calidad del aire. La inversión más simple que un hogar puede recibir y, según cada cultura que ha estudiado la relación entre plantas y prosperidad, una de las más efectivas. Quienes tengan la experiencia cultivando cualquiera de estas 3 plantas están invitados a compartir sus observaciones. El conocimiento práctico de jardines y hogares reales a menudo revela detalles que los estudios controlados no pueden capturar. ANMAC ayuda a que este contenido llegue a otros que exploran el mismo camino. Suscribirse asegura que el próximo video llegue cuando se publique.